Bienvenidas a Convertidas por su palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, chicas, a quienes están aquí en vivo y en todo color, dijera nuestra querida Gaby. Voy a dar el lugar a nuestra querida Patti de Bolaños para que nos lea hoy hasta el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo, en donde estamos estudiando las bienaventuranzas basados en una enseñanza del doctor Miguel Núñez, en la cual hemos estado aprendiendo cómo relacionarnos con Dios y cómo ahora relacionarnos con los que nos rodean. Adelante, mi querida Patti. Leo Mateo capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960 hasta el versículo 9. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Ahí está, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Durante muchas décadas, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, después de la caída del hombre, nosotros hemos sido, ¿verdad? Pues de cierta manera, testigos a través de las noticias, de la historia, no solamente bíblica, sino también la historia en la que en lo secular nos enseñan en los colegios, ¿verdad? En las escuelas, de guerras tras guerras, ¿verdad? Aquí vemos cómo hasta se ha ido no solamente incrementando estas guerras, sino se han ido haciendo cada vez más de armas mucho más poderosas. Entonces, nosotros estamos ansiosos, ¿verdad? Porque que quisiéramos tener esa paz entre de cada una de las décadas pues sí, de los tiempos en los que el ser humano ha vivido y que ha pasado estas guerras. Alrededor del mundo nosotros hemos estado mirando cómo se crean grupos, asociaciones que apelan por la paz mundial, ¿verdad? Están por todos lados. Nosotros vemos ese anhelo que la gente tiene, nosotras mismas que tenemos ese anhelo por vivir en una paz completa. Pero lamentablemente el ser humano busca solamente el exterior. No es que esto sea malo, que nosotros anhelemos que no haya más guerra, pero no olvidemos que es algo que está escrito, ¿verdad? Que de estas guerras en lo exterior, me estoy refiriendo en lo exterior, de estas guerras, ¿verdad? Iban a manifiestan la condición del hombre. Y nosotros, bueno, el ser humano en general ha buscado esa falta de paz, pero en el exterior, cuando realmente toda esa guerra que se lleva a cabo es por lo que viene del interior del ser humano, ¿sí? Aun cuando la palabra nos dice que la paz interna que debemos tener tiene muy poco que ver con la paz exterior, lleva un peso tremendo. De allí el que el Señor nos enseña a que nos relacionemos con ello, que eso interior que hay en nuestro corazón sea renovado, sea cambiado en una manera en la que nos llegue a ser como lo que Él es, un Dios bondadoso, un Dios pacificador, un Dios gentil, un Dios amoroso, misericordioso, ¿sí? Tan empático que mandó a su Hijo Jesucristo para que, poniéndose, ¿verdad?, a nuestro nivel, siendo Él Dios, descendió para poder comprender en carne propia a la humanidad, dándose cuenta que lo que el hombre necesitaba era un cambio en su interior. Nosotras lo pudimos aprender, lo pudimos notar como vez tras vez.
aún teniendo todas unas instrucciones que era la ley que Moisés les había dado, para que ellos pudieran vivir en paz, para que ellos pudieran relacionarse de una buena manera, aunque la llevaban a cabo, como no había eso, no era un anhelo de su corazón, vivir de una manera que agradaba a Dios. Por eso viene Jesús para mostrar que todo lo exterior que el hombre vive, ¿verdad? Que todo lo exterior que el hombre puede vivir, palpar de una manera que no le agrada, todo empieza en el interior de nuestro corazón. De allí que ayer vimos la importancia y notamos en lo que el corazón realmente es. Así que pudieran haber muchas marchas y nosotras hemos podido notar eso. Cuántas marchas en diferentes países y al final siempre en medio de esas marchas hay conflictos, porque es solamente algo exteriorizado, pero interiormente el hombre no tiene realmente un cambio. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 4 verso 1. ¿Sí? Vamos a leer allí Santiago. Fíjense lo que Santiago dice, porque nosotros, que las guerras y que dónde está Dios. Bueno, pues aquí vamos a ver lo que nos dice Santiago, capítulo 4, verso 1. Adelante. Lo leo. Adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Así es. Gracias, mi Angie. Allí lo dice Santiago, ¿sí? Así que la falta de Dios, porque la falta de Dios en nuestro interior, ¿sí? Se debe a pasiones que todavía no se han rendido al señorío de Cristo. Ayer comentábamos sobre eso. Lo que yo quiero, hace un momento lo decíamos, ¿verdad? Detrás de cámaras. ¿De dónde viene el conflicto? Porque lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito, como yo creo que debe de ser, es por nuestras pasiones, ¿sí? De allí vienen las guerras, los pleitos entre nosotros, porque nadie quiere ceder. Pero cuando nosotros cedemos ante la voluntad, soberanía de Dios, ante lo que Él es, ¿verdad? Cuando nos rendimos a su señorío, esas pasiones que luchan dentro de nosotros, tarde o temprano van a ceder, ¿sí? Esas pasiones que todavía luchan dentro de nosotros y que lamentablemente sabemos, pero se nos olvida que no queremos. No, estamos empeñadas y por eso los conflictos que tenemos interpersonales, interfamiliares, en todos lugares, ¿sí? Porque estamos luchando con nuestras pasiones. Dice Santiago, combaten en nuestros miembros, ¿sí? Así que nosotros debemos de rendirnos al señorío de Dios. El hombre ha tenido dificultad de discernir su mayor necesidad. Miren, el hombre piensa que su mayor necesidad es un coche, es un buen empleo, es tener es que si yo tuviera fuerza y vigor, es que si yo no estuviera así enferma, es que si yo tuviera un coche, es que si yo tuviera, no es la necesidad mayor del hombre, no es lo físico, no es lo material, es lo espiritual. ¿Sí? Porque aunque tú tengas muy buena salud, si dentro de tu interior tú sigues teniendo esa lucha, vas a tener ese conflicto contigo misma, con cada una de nosotras vamos a estar con ese conflicto, un conflicto que desde ya lo tenemos con el Señor porque no nos estamos sometiendo a su señorío y indudablemente lo vamos a tener con la otra persona, ¿sí? Entonces, nuestra mayor necesidad era lo espiritual. Nosotras hemos visto, y vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Cómo decía que Jesús sanaba a las multitudes, pero les enseñaba su palabra, les enseñaba de dónde venía todo, ¿sí? Él suplía las necesidades de la gente, pero les daba el pan verdadero que necesitaban, el espiritual, porque es allí en donde nosotros debemos de cambiar, ¿sí? La mayor necesidad no es la física, es la espiritual. Con frecuencia el hombre, nosotros vivimos más preocupados por lo que nos afecta físicamente, materialmente, que lo que nos afecta espiritualmente. ¿Sí? Entonces, eso todo es una
una guerra que nosotros vivimos, ¿sí? Vamos a ver respecto a esta bienaventuranza, 4 preguntas que la bienaventuranza pues nos hace mirar los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver quiénes son los bienaventurados, en qué consiste realmente la paz, cuál es la fuente de la paz y qué implica ser llamado hijo de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? La palabra en hebreo, en el inglés, es para bienaventurados, es los pacemakers, los que hacen, ¿sí? Significa los que hacen o procuran la paz, ¿sí? En español eso es lo que quiere decir. En el griego, ¿sí? Que recordemos que el griego venía siempre porque se refería a algo que se estaba viviendo, observando. ¿Se recuerdan que de ahí venía? Bueno, la palabra es eirenoi, pues, ¿sí? Y según los historiadores, esta palabra era usada para referirse a embajadores de alguna nación que iban a negociar una paz entre territorios que estaban en enemistad. Nosotros vemos, ¿verdad? Nuestra querida Cari Román, viviendo en España, otro continente, siendo ella de este continente, ¿verdad? De Perú, bueno, tiene muchos años allá en España, pero vamos a suponer que ella tenga algún tipo de conflicto. Ella, al no ser de ese lugar, ella tiene que acudir a la embajada y es un representante de su lugar de origen quien está allí. Entonces, esa persona, los embajadores, eso hacen, ¿sí? Tú vas a la embajada, tú estás en Estados Unidos y vas a la embajada de Venezuela, no te vas a encontrar allí a gente de Estados Unidos, tiene que ser gente de tu país, gente que conozca las reglas de tu país y que pueda mediar entre el conflicto que tú puedas estar teniendo en ese territorio en donde te encuentras. Bueno, a eso se le llamaba este tipo de pacificador, ¿sí? Ese que hacía esa negociación entre con esos dos territorios, de llegar a un acuerdo, de tener esa paz. Jesús, ¿verdad? Cristo. Nosotros sabemos que es el más grande, como dice la palabra griega, eirenopios, ¿no? Eirenopoios, ¿sí? No, es el más grande. Él vino a este territorio, ¿sí? Por eso dice, arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino del territorio de los cielos, vino a esta tierra que estaba enemistada con el Señor, que estaba enemistada con su Creador, y él fue enviado como un embajador a negociar, por así decirlo, a conseguir la paz, ¿sí? Él es el mejor embajador que nosotros hayamos tenido. Nadie más ha pisado la tierra como él para poder hacer esa paz entre el Creador y su criatura. Cuando vino, tuvo que enfrentarse al mayor ejército enemigo que jamás pudiera acumularse, porque cada ser humano que ha pisado esta tierra, con la única excepción de Jesucristo, ha entrado a este mundo en guerra contra Dios sin saberlo. No, es que Diosito me cuida, pero hago lo que a Diosito no le gusta y yo estoy enemistado con él, porque es fácil decirlo así. No, es que yo a Dios lo amo con todo mi corazón y todo, pero aborrezco a mi enemigo, yo estoy enemistada con él. No, es que yo soy una hija de Dios, la princesa del Señor, la no sé qué, y todos me deben respeto y reverencia y miro a los demás como poca cosa. Yo estoy enemistada con Dios. Y Jesús viene por medio de su Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Ayer nos confesaba, ¿verdad? Nuestra querida Susi, es algo que no sé cómo hacer. Es algo que ya comprendí, pero no entiendo cómo hacerlo. Bueno, para eso Él nos ha dado el Espíritu Santo, ese que mora dentro de nosotros, que va renovando nuestro interior día a día, dice su palabra, para que entonces nosotras nos podamos ir reconciliando cada vez más con nuestro Creador,
Jesucristo hizo ese medio para que nosotros tengamos esa paz con Él y entonces la relación a nuestro exterior, a nuestro alrededor, va tomando otra manera que glorifica y honra el nombre de Dios. Eso es a lo que Jesucristo vino. Sí, las multitudes lo buscaban porque necesitaban ser sanados. Las multitudes lo buscaban porque tenían hambre. Las multitudes querían saber qué era esa nueva doctrina y hasta dice, hablaba como alguien que tenía autoridad. Pero Jesús quería que ellos entendieran que necesitaban un cambio en su interior y que necesitaban reconciliarse con el Creador para poder ser hijos de Dios. Así que los bienaventurados son los que hacen esa paz. Cristo fue el primer embajador. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Miren, Jonathan Edwards decía que nosotros somos tan enemigos de Dios que si el hombre pudiera ponerle la mano encima a Dios, no solamente se la pondría, lo mataría. Y si pensamos, eso hizo el hombre prácticamente porque Cristo vino y el hombre le puso encima la mano a Cristo y lo llevó a la muerte. ¿Estaba escrito? Sí, pero era la maldad del hombre. Lo llevó a la muerte. Dios encarnado y el hombre lo mató. Eso da inicio, eso nos habla de cuán severa es nuestra enemistad con Dios. Pero al igual que los fariseos que no lo reconocían, ¿qué fue lo que hizo Nicodemo? ¿Acaso no fue de noche? ¿Acaso no Nicodemo se dio cuenta que realmente era el Mesías y no fue hasta de noche? ¿Por qué? Porque nosotros nos antepone el orgullo, ¿sí? No queremos reconocerlo. Y eso Jesús estaba haciendo allí, con eso mismo que ellos estaban indicando lo que eran, ¿verdad? Que eran enemigos de Dios. Allí en la cruz del Calvario, Él nos estaba reconciliando con Dios. Cuando tú y yo actuamos de una manera que no le agrada al Señor y que ya conocemos en su palabra, nos estamos haciendo estamos siendo enemigos de Dios. Estamos diciendo así como que el conflicto no es con mi esposo, no es con mi hijo, el conflicto no es con ellos, ¿sí? Cuando yo les digo, cuando yo los llamo a ellos, ¿verdad? Cuando yo los señalo a ellos, el conflicto no es con ellos, el conflicto es directamente con Dios, porque Él me está diciendo, ámalos. Hace un momento platicábamos de eso, ¿sí? Ese es el conflicto que nosotros tenemos, que queremos ser nosotros, ¿sí? El orgullo se antepone y no nos damos cuenta, empezamos a tener una guerra contra Dios, cuando su mismo Hijo, humillándose, ¿sí? Vino a esta tierra y nos reconcilió con el Padre. Y nosotros, lejos de buscar la reconciliación con el que estoy mirando, me voy alejando cada vez más. Cuando no cumplo los mandamientos de Dios, me voy alejando cada vez más de Él y voy poniendo una brecha. Me voy y me encierro en mi trinchera y casi que desde allá estoy diciendo, tú me echas una, Señor, pero yo voy a echar dos. Tú me pones a este para que yo lo ame, pero yo no lo voy a amar y tú me vas a mandar otro y yo tampoco lo voy a amar y así voy a estar. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de mirar cómo es que está nuestro interior. Dios cumplió su propia bienaventuranza con su propio Hijo. Esa es la razón por la que Él es llamado príncipe de paz. ¿Se acuerdan en Isaías 9:6 cuando dice que nacería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz? Y Dios su Padre, quien envió a su Hijo, Él es el Rey. Y su Hijo, obviamente como príncipe, revela el deseo de querer tener la paz, esa paz, ¿verdad? Él tiene esa paz, por eso llamado príncipe de paz. En el Nuevo Testamento, Dios mismo es llamado Dios de paz. Vamos a ver estas citas bíblicas. Angie, querida, tú te vas con la que está allí en Romanos, me buscas esas de Romanos. Clau, ¿me puedes ayudar con Filipenses? Mm, Susi, ¿puedes leer? Si me ayudas,
A ver, ¿quién más está allí? Marisela, ¿puedes leer? ¿Quién más puede leer? Ok, con Tesalonicenses y Hebreo. Mi Pati, ¿me puedes ayudar? Tesalonicenses y Hebreos, mi Gaby. A ver, vamos a ver lo que dice Romanos. Primero vamos a ver lo que Pablo dice a la carta los Romanos, ¿sí? Ok, ok, Cari Román, entonces ayúdame allí con Romanos 16 20 y Angie que me ayude con Romanos 15 33. Ok. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ahí está, llamado Dios de paz. Gracias, Angie. Capítulo 16, verso 20. Fíjense cómo dice que el Dios de paz sea con todos nosotros. Si Él es el Dios de paz y si debe de estar con nosotros, nosotros cómo debemos de ser, debemos de ser como Él, ¿sí? Pacificadores. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Gracias, Cari. Ahí está. Él, como Dios de paz, Él va a aplastar ¿a quién? A nuestro enemigo, ¿sí? Él es el Dios de paz. Clau, Filipenses 4, 9. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ay, Amén. gracias, mi Clau. Así, miren, nosotros no podemos, ¿por qué tenemos falta de paz? Bueno, ¿por qué la tenemos? Porque dice que nosotros debemos de aprender, de recibir, de oír, de ver. Bueno, esto debemos de hacer, ¿sí? Y el Dios de paz va a estar con nosotros. Si nosotros, por eso es muy importante que nosotros miremos, ¿verdad? Que es algo en lo interior. Ah, sí, pues yo puedo mirar, yo puedo escuchar, yo puedo estar aquí, yo puedo leer, enseñar, aprender y todo lo demás. Pero si yo no lo hago, dice, esto hagan, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes, ¿sí? El Dios de paz que va a acabar con nuestro enemigo. El Dios de paz, ¿verdad? Que va a estar todo el tiempo con nosotros. ¿Quién tiene por allí la primera carta a los tesalonicenses? Ahí adelantito, vamos a verlo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. ¿Quién tiene ese? Ese me encanta. ¿Quién lo tiene por allí? Si no, por acá le doy. Dice, y el mismo Dios de paz, del cual acaba con nuestro enemigo, del cual nosotros aprendemos y tenemos que hacer lo que oímos, lo que vemos, lo que aprendemos, este mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Y todo, dice, nuestro ser, espíritu y cuerpo va a ser guardado irreprensible, ¿sí? Este mismo Dios de paz. Eso, esa santificación que tú y yo necesitamos día a día, hasta llegar a tener esa alma, ese cuerpo irreprensibles, ¿sí? Hasta llegar a ser como su hijo. Gaby, ¿tienes Hebreos 13? También le llegué. Sí. Hebreos 13, capítulo 20. Perdón, Hebreos capítulo 13, verso 20. Sí. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Amén. Gracias, amén. Ahí está el Dios de paz, que nos enseña, que aplasta al enemigo, que nos santifica, que con poder resucitó al Señor Jesucristo, el que es nuestro pastor. Y fíjense cómo dice, por la sangre del pacto eterno, no es algo pasajero. Nosotros podemos tener la paz con el vecino y tener la paz exterior como iniciamos, ¿verdad? Mirando, se puede tener esa paz es pasajera, pero la paz que Jesucristo vino a hacer, ¿sí? La paz que ese Dios llevó a cabo todo ese plan para que nosotros tengamos esa paz va a ser algo eterno, es un pacto de paz eterno, ¿sí?
Dios de paz en cada una de estas citas, lo vimos y cada una de lo que Él va haciendo. Vamos a ver Mateo, allí en Mateo, donde estamos estudiando ese capítulo 5, pero vamos a ver ahorita por un momento en los versos 23 y 24. Fíjense lo que dice la importancia de, mi Gaby o alguien que me lo tenga por allí, por favor. ¿Qué Ahí, versos? 23 y 24. Ay, ok. Ya te iba a decir, La- pero de tu micro, Gaby, ándale, dale. sí, no sé qué pasó acá. 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Amén. Gracias, mi Gaby. Mire, fíjense la importancia de tener un corazón reconciliado, porque si nosotros no tenemos un corazón reconciliado con nuestro hermano, ¿sí? Cuando Jesús pagó por la reconciliación de ese corazón con su Dios, a Él no le honra. Si Él ya pagó allí para que nuestro corazón, ¿se recuerdan ayer que veíamos que tenemos un corazón limpio gracias a la posición que Dios nos da por medio de su sacrificio? Bueno, gracias a ese sacrificio debemos de tener un corazón reconciliado con mi hermano, ¿sí? Porque si no, entonces no honramos al Señor. No estamos glorificando, no lo estamos adorando, ¿sí? Porque yo digo, no, yo me tengo que reconciliar con el Señor. Miren, yo sé que es muy difícil a veces la reconciliación y que muchas veces hasta lo hacemos y la otra persona, es que me recordé ahorita en una ocasión de, de, de alguien que asistía a la congregación en donde yo asistía en Veracruz. Y, y me tocó observar que una hermana fue y le dijo, no, hermanita fulana de tal, la abrazó y le dijo, hermana, perdóname. Y ella se quedó así como que, chis, pues, ¿qué le hice, no? Y le dijo, hermanita, perdóneme, porque pues a veces yo, no sé, observo su andar y la he juzgado y todo, y acá y allá. Y la hermanita, pues yo creo que traía esa carga, ese peso. No, ¿para qué lo hizo? La otra jamás la volvió a voltear a ver. O sea, no, porque si está diciendo que yo soy esto y aquello, no, pues ahora eso no quiere el Señor con nosotros, ¿sí? Me tocó mirar lo contrario, ¿sí? En el que, ay, o sea, la persona sí sabía la agresión que había cometido, y cuando la otra persona le dice, no, pues con todo y eso yo te perdono y todo, la otra persona, ay, sí, ahora qué casualidad. ¿Y por qué y por qué? O sea, ¿me perdona de qué? Pues yo qué le hice. O sea, ya me explico que a veces estamos así. Y si Jesús nos reconcilió con el Padre, debemos de tener un corazón, acuérdense ayer lo que estudiamos, ¿sí? Él nos ha dado un corazón limpio y puro. Nosotros debemos de ver al Señor. Debemos de ser como Él. Ahora nos dice en esta bienaventuranza que si nosotros somos pacificadores, nosotros somos llamados hijos de Dios. Y esto estamos ahorita mirando, ¿verdad? Algo exterior, pero es algo que se vive en lo interior. Si Él ya nos ha dado ese corazón, nos ha reconciliado, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si no, entonces nosotros no estamos honrando al Señor, ¿sí? Por eso el Señor aquí dice, no, 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 no dejes tu ofrenda, mira, ni de embalde, tú no me la traigas de embalde, ¿sí? Mejor regrésate, devuélvete, decía la versión de Gaby, ¿verdad? Ve con tu hermano. Y nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados cuando vamos, cuando dejamos nuestro lugar, nuestra posesión y nos vamos a reconciliar con nuestro hermano para ser uno de esos embajadores que representan el reino de Cristo, ¿sí? Quisiéramos entrar en un pleito de dos que se están agarrando a golpes, pero en mi interior odio a mi hermano. Entonces, de embalde, ¿sí? Cristo nos dejó claro que requiere sacrificio, esfuerzo,
dejar atrás preferencias, deseos, cosas que quizás hubiésemos preferido no tener que dejar. No, no, es que ¿cómo voy a dejar esto, verdad? Pero tenemos que dejar muchas cosas a un lado, como Jesús dejó la gloria en el cielo. Dejó la presencia de su mismo Padre, dejó la adoración de los ángeles para venir al mundo, a un mundo caído, corrompido, lleno de pecado, para poder reconciliarnos con el Padre. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a dejar el qué dirán, nuestra posición? ¿Por qué no vamos a hacer a un lado el rencor, el odio? Y nos vamos, y vamos a ser esos embajadores, ¿sí? Hacer esa reconciliación. Dice Hebreo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice con todos, no dice solamente con Dios. Ah, no, yo estoy bien con el Señor, muy bendecida. No, yo con el Señor, yo por el Señor lo doy todo. No, primero está Dios y después mis hijos, mi esposo y mi familia. No, primero está Dios. No, 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 yo tengo que seguir la paz con todos, ¿sí? Si yo me digo estar bien con Dios, yo debo de estar bien con todos. Yo no puedo agarrar y no, yo ya me voy a la iglesia porque primero está Dios y en la casa dejé todo un pleito y el marido que se aguante y cuando yo regrese que coma si quiere. No puedo hacer eso. Yo creo que nosotros, si no me dio tiempo, mi cielo, tú expresas más ser una hija de Dios cuando en su misión, en amor y gozo, les haces la comida a tus hijos, a tu esposo, no te dio tiempo, se te salió el tiempo de las manos. Bueno, ni modo. Es mil veces no ir a la casa del Señor y quedarme en mi casa haciendo una buena comida, atendiendo a los míos, teniendo una buena reconciliación con ellos, un corazón reconciliado con ellos, que querer presentar una ofrenda en el Señor, porque me fui enojada, no me dio tiempo, este todavía me está exigiendo, no, 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 primero Dios que se cree. No, debemos seguir la paz con todos, porque si no, entonces nosotros caemos en religiosidad, no estamos ejercitando la piedad. Y no quiero decir que no te dio tiempo hoy, no te dio tiempo el día siguiente, no te dio tampoco. Tenemos una responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay que ir acomodando las cosas. ¿Ven cómo es importante mirar cómo está nuestra conducta? Por eso no se equivoca la palabra cuando dice, mira bien el tiempo, mídelo, o sea, aprovechalo en todo momento, no aprovechalo cuando se requiere esto de aprovecha el tiempo de mostrar la gracia, la misericordia, de honrar a Dios. ¿Cómo? Bueno, no me dio tiempo de determinar mi quehacer, determinar mis cosas para poder ir a la congregación, voy a aprovechar de mostrar en ese momento la gloria, la gracia, la misericordia de Dios. Voy a aprovechar a tomar de ello, ¿sí? Reconcíliate. No traigas no querramos llevar al Señor una ofrenda así. Seguir la paz con todos. Y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Yo me voy a ir al servicio, pero mi casa, ay, no, es que nada más quiere estar comiendo, es que no sé qué, y no, primero está Dios. No, no, nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Cuando es así, no las estamos haciendo bien, ¿sí? La santidad, bueno, yo me voy a sujetar, a someter. Si es cierto, tengo un esposo, gracias a Dios que lo tengo. Tengo unos hijos, gracias a Dios que los tengo. Les tengo que hacer un arrocito con frijoles, gracias a Dios que lo tengo, con gozo, ¿sí? Con amor, con misericordia. Y entonces mira que vivimos en paz. No necesitamos ¿cómo es? Carpetas de Viva la Paz y salir a hacer todo un mitin. Entonces sí, que vamos a vivir en paz. Iba a decir Fabi, em, pero Angie, léeme porfis la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver qué decía Pablo a los Corintios. Esta carta de los Corintios, la conducta del creyente. Pablo les estaba enseñando cómo se debían de dirigir a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, mi querida Angie, verso 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso. Gracias, mi querida Angie. La palabra de la reconciliación es un encargo. ¿Qué notamos aquí? Dios hizo su parte, nos reconcilió, ¿verdad? Eligió a su hijo como, nos eligió como embajadores. Y Él nos elige, ¿verdad? O sea, Él eligió a su hijo como embajador y a nosotros nos elige ahora como sus embajadores, ¿sí? Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, verso 6, que nosotros somos embajadores de Cristo, somos enviados y llevamos ese evangelio, el evangelio del bien, un evangelio que cambia el interior de la persona, no un evangelio que empodera a la persona, que enriquece a la persona, que posiciona a la persona de este lado de la eternidad, no un evangelio que reconcilia a la persona con el Creador, que lo vuelve hijo de Dios y que lo posiciona en los mismos cielos por medio de la reconciliación que Cristo hizo a través de su sacrificio y que ahora nosotros somos embajadores de ello. Nosotros debemos de llevar ese evangelio, ¿sí? Es el mismo que Pablo les recuerda en Efesios 6, cuando dice de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, no solamente, ay, no, es que yo tengo guerra con mi esposo y guerra con mis hijos y guerra con el maestro y guerra con mi, sí, ¿por qué? Porque yo no estoy vestida como una hija de Dios. No estoy viviendo como a Él le agrada, ¿sí? Entonces, es el evangelio de la paz lo que yo debo de portar, ¿sí? Las escrituras son congruentes. Pablo le dice a los corintios, tienen el ministerio de la reconciliación, lo que nos leyó nuestra querida Angie. Le dice a los romanos cómo van a predicar si no son enviados, ¿sí? Entonces, cuando son enviados, nosotros vemos allí, ¿verdad? Y cómo conocerán a aquel que no, en el cual no han creído, si no hay quien les predique. Preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, el evangelio del bien. Y Pablo dice también a los efesios que cuando ustedes vayan a hacer guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, y no es esto, no es esta guerra de que me levanto a las 5 de la mañana y estuve guerreando sobre corcholatas contra el enemigo. Ajá, y se levanta tu esposo y espérame tantito, y se levantan tus hijos y cómo dan guerra, y ves al vecino y ya me aventó y yo estoy enemistada con el Señor porque no estoy haciendo lo que al Señor le agrada. De embalde oré sobre corcholatas guerreando contra las fuerzas de las tinieblas. No es eso. Las tinieblas que nos rodean es algo interior, ¿sí? El evangelio de la paz es porque va a cambiar mi conducta, mi manera de relacionarme con Dios y poder entonces exteriorar la relación a los que me rodean. Bienaventurados los que procuran la paz, o sea, los que llevan el evangelio para seguir reconciliando al hombre con Dios y establecer la paz de otros que no están reconciliados. La pregunta es, como dice nuestra querida Gaby, ¿estaremos nosotras reconciliadas primeramente con Dios? ¿Estamos nosotras siendo embajadoras, portadoras de su paz? Ah, ¿está verdaderamente esa paz en mí? ¿Queremos cambiar a todo el mundo? Es lo que hacen los países. Allá andan metiendo las narices otros países, en otros países, queriendo hacer la guerra, cuando ellos mismos están en un grave conflicto, porque no es así. Fíjense en lo que consiste la paz. El concepto de paz, de acuerdo en el sentido bíblico, no es ausencia de guerras. Tú vas a tener problemas. Estábamos comentando hace un momento de lo maravilloso que Dios ha ido transformando la vida de esta chica por medio del amor que Cristo Jesús ha puesto en el corazón de su esposo. ¿Tienen problemas? Sí, tienen problemas. Todos vamos a tener problemas, ¿sí? En esto no es ausencia de guerras, no quiere decir que no las vamos a tener. En el hebreo la palabra es shalom, es un concepto que aparece no menos de 400 veces en la Biblia, ¿no? Y en el griego es Irene, que aparece 26 veces de los 27 libros del Nuevo Testamento prácticamente en cada página de la Biblia. La razón por la cual el mundo no tiene paz es porque Adán rompió su paz con Dios. Y cuando Adán rompió la paz con Dios, al poco tiempo, Caín rompió la paz con su hermano Abel y lo mató. Nosotros hemos visto cómo en la palabra le dice, el pecado está a la puerta, tú sabes si te dejas enseñorear sobre él. Se dejó enseñorear y rompió esa paz y llegó al grado de matar a su hermano.
porque era algo en su interior. Antes que Caín llegase a matar a su hermano, ¿qué pasó? Se enemistó con Dios. Se enfureció porque a Dios le plació mirar con agrado a Abel. Y esa rencilla que queda en nuestro corazón, si tú y yo no vamos y la reconciliamos con el Señor, al rato vamos a estar matando a nuestro hermano. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con Abel, con Caín? ¿Sí? No se reconcilió. ¿Sabes qué, Señor? Mira, perdóname, yo sentí feo en mi corazón, sentí tristeza, es más, sentí coraje, como Abel halló más gracia delante de ti, pero tú eres Dios, tú conoces todas las cosas, mejor muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. Porque quizás Caín dijo, no importa, voy a agarrar este. O para él eso era bueno, ¿verdad? El sacrificio, la ofrenda que llevó delante del Señor, quizá para él era bueno, como lo que decía yo hace un momento. Pensamos que es bueno llegar al servicio de la iglesia y dejar un tiradero en casa y ahí a los míos. Quizás eso no lo estamos mirando y no nos sintamos mal. Somos de carne y hueso, estamos de este lado de la eternidad, estamos, como miramos hace un momento, en un proceso de santidad. Es válido, pero es mucho más válido que vengas delante del Señor, que conoce verdaderamente las intenciones de nuestro corazón que nos engaña muchas veces y que muchas veces nos ciega. Por eso decía Pablo, el Evangelio disipa las tinieblas. Y reconciliémonos con el Señor. Mira, Señor, sí, siento hasta envidia, siento coraje, frustración, Señor, pero tú conoces mi corazón, tú quita lo que no es agradable delante de ti. Yo quiero estar bien contigo para poder estar bien con mi hermano, para que no lleguemos a matarlo. ¿Sí? Esta rotura que hubo en el jardín de la paz con Dios, esta está hasta estos tiempos donde no hay paz sobre la tierra. ¿Sí? Y no solamente con ejércitos como veíamos al principio, sino la paz tan solo dentro del mismo techo que nosotros compartimos. Tan solo allí no hay esa paz. ¿Por qué? Porque con el primero que se irrumpió fue con Dios. Adán rompió esa paz, pero Cristo la reconcilió. ¿Sí? Vamos a ver Tito capítulo 3 verso 3, y mi Pati, no sé si nos puedes ayudar con Romanos capítulo 3 versos 10 al 17. Vamos a, vamos a ver la congruencia de la palabra, ¿sí? Nosotros no podemos mirar lo que la palabra dice y hacer otras cosas. Romanos 3, mi Pati, versos 10 al 17, perdón, y Tito 3:3, Gaby, no, o no sé quién te por allí, perdón. Ok, aquí tengo Tito 3:3, ¿sí? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Me llama la atención porque la carta a Tito dice, nosotros también, ¿sí? A veces se nos olvida que también éramos en otro tiempo lo que ahora puedo notar en mi hermano, pero que cuando yo no lo noté, el que lo notó fue Cristo y viene a mi vida y me reconcilia con el Señor. Bueno, pues yo tengo que hacer lo mismo con el que yo noto y que se me olvida que yo también era rebelde, era insensata, era extraviada, esclava de la concupiscencia, era todo esto que dice Tito. Entonces, si Cristo me reconcilió con el Señor, yo tengo que tratar de tener esa paz, de quitar ese conflicto. Porque ahora sí veo que este es, pero también nosotros éramos en otro tiempo. Y si éramos en otro tiempo, bueno, pues yo ya no tengo que ser igual, ¿sí? Mi querida Patti, ¿me ayudas con Romano capítulo 3 versos 10 al 17? No puede, Luz, yo lo tengo. Adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay ni uno, oh sorpresa, nadie. A veces nos creemos muy justos, no lo somos. Estamos justificados por, gracias Angie, estamos justificados por parte de Cristo delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que todos, como dice Tito, todos éramos así, pero que todos, que no hay ni uno justo, no hay ni quien entienda. Hoy entiendo que no debo enojarme, que debo de tener ser hacendosa de mi hogar, que debo de gozarme en hacer el arrocito con frijoles, que debo de gozarme de agradecida con el Señor de lo que estoy haciendo, que debo, mañana ya no, ¿sí? Mañana se nos olvida, bueno, ok, no hay ninguno. Hoy busco a Dios con todo mi fervor, mañana ya no, así, ok, estamos de este lado de la eternidad, ¿sí? Pero nosotras debemos de esforzarnos de ser como Cristo lo hizo y aprovechar que Él nos ha reconciliado con el Señor. El camino de paz es Cristo y dice que no lo hemos conocido. Cuando nosotros lo conocemos, cuando lo conocemos, no lo ponemos en práctica hacia los demás. Y esto no es congruente. Nosotros lo debemos de conocer y lo debemos de poner en práctica con los demás. Por eso Tito me encanta que dice, también nosotros éramos. O sea, tú dices, este hombre es insensato. Sí, recuérdate que tú también eres. Ya te justificó el Señor, ya te perdonó, estás trabajando la insensatez, pero no se te olvide, debemos de poner en práctica. Estamos llamados a ser esos embajadores, porque entonces no estaríamos siendo hijos de Dios. Hace rato hablábamos de la palabra shalom. Bueno, pues la palabra shalom en el griego no es solamente ausencia de conflicto. Cuando un judío se despide de otro judío, el saludo que ellos dan, hasta lo dan así con ese énfasis de shalom, así. Y cuando esto, lo hacen, ¿verdad? Es porque le están deseando que le están deseando que no tenga guerras, que no tenga conflictos, así como diciéndole, cuídate, ¿sí? Que estés bien, o sea, que estés bien en todo momento, ¿sí? Eso es lo que le está, él está, diciendo, que él tenga todo un gran bienestar, que tenga la bendición que Dios puede hacer llover sobre su vida. La palabra shalom no solo Dios trae bendición a nuestra vida, sino es el resultado de que tu paz, de que nosotros estamos en la paz del Señor, ¿sí? Por eso decía Pablo, ¿verdad? Y el Dios de paz que habita en ustedes, ¿sí? Pablo menciona en sus cartas al saludar paz de Dios para dejar claro de dónde viene esa paz, porque fue Cristo quien estableció esa paz, ¿sí? El Dios de paz los bendiga. El Dios de paz acabará con Satanás. El Dios de paz os santifique, ¿sí? Eso era ese saludo, ¿sí? ¿Quién es la fuente de paz? No son los gobernantes, no son las Naciones Unidas, no es Washington que tiene un monumento allí por la paz, ¿verdad? Y que al final, pues terminó también con una guerra. No somos nosotras, no soy yo, no, yo no soy esa fuente de paz. Yo soy un embajador, ¿sí? Yo soy un embajador porque yo tengo una fuente que me da esa paz, ¿sí? Cristo dejó claro quién era la fuente de paz y dejó claro que hay una diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. Nosotros vemos cómo Jesús mismo, ¿verdad? Cuando se está despidiendo de cierta manera de sus discípulos, Él les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como se las da el mundo, porque es algo interior, ¿sí? Esa paz, ese shalom, que no quiere decir que no voy a tener conflictos, pero sí que yo tenga esa paz. La paz que el mundo da depende de las circunstancias, depende de que el viento esté soplando a mi favor, porque hasta que el viento esté soplando a mi favor, yo voy a estar en paz. Ay, es que hace mucho frío, por cierto, que está subiendo, bajando la temperatura, que chicas, ya tengo las manos súper heladas.
pero ay, no, es que porque está haciendo mucho frío y aquí estoy sin guantes, sin una chamarra más fuerte, está haciendo mucho frío, ay, yo ya estoy enojada, yo no, tiene que haber esa paz en nosotros, no puede estar nada más esa paz, porque hace frío, pero aquí estoy con el calentoncito y todo, y estoy, ahora sí como a veces decimos en México, a todo mecate, ¿sí? Porque estoy a todo dar. No depende de las circunstancias que nosotros tenemos. Ay, es que hace mucho calor y el viento no sopla a mi favor y yo estoy, pero no, aunque el viento no sople a nuestro favor, nosotras no debemos de perder esa paz. La paz que Cristo da no depende de la dirección del viento, no depende del calor en mi frío, depende de mi relación con Dios. Yo en ocasiones les he comentado que digo, ay Señor, sé tú el calor de mi invierno y la frescura en mi primavera, porque nosotros vamos a pasar por estaciones. Angie está en un lugar ahora mismo en donde ella, ¿verdad? Tiene que poner hasta su ventilador porque hace mucho calor. Y acá donde estoy yo ya se me está helando todo, ¿sí? Pero que no eso, no nos robe la paz que Dios nos da. Que Él sea esa frescura en nuestro calor y ese calor en nuestro invierno. Así como vemos esas estaciones, así vamos a tener esos cambios de estaciones en nuestra vida. Va a haber momentos en que vamos a sentirnos muy bien y con vigor y con fuerza y todo. Qué bueno, gloria a Dios que haya paz en tu vida, pero también va a haber momentos en los que voy a estar enferma en escasez, voy a estar en ese tiempo otoñal en donde las hojas todo se cae. Bueno, que también haya paz allí en ese mismo momento, porque que no dependa nuestra paz de las circunstancias, ¿sí? Que dependa solamente de mi relación con Dios. Porque cuando mi relación con Dios está bien, por eso de allí que las primeras bienaventuranzas como enseñaba Jesús, mira, si tú no tienes esto, ¿sí? Si tú no eres una persona que te das cuenta que estás en bancarrota, si tú no lloras por la condición en la que tú estás, si tú no eres humilde para venir delante del Señor y pedirle que necesitas tener un corazón limpio, no vamos a poder tener lo demás, ¿sí? No, si tú no eres humilde delante del Señor, si tú no te relacionas primero con Dios, no vas a poder tener una buena relación en ningún lado. Y si no tenemos esa buena relación con Dios, nosotros no vamos a estar bien, no va a estar ese shalom del cual ellos hablan, ¿sí? Que aunque tú tengas conflictos y problemas, shalom, tú tengas paz, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. La paz de Cristo, ¿sí? A ver quién me lee Filipenses 4 versos 6 al 7. La paz de Cristo la podemos tener en todo momento, aún en medio de las tormentas, al tener una relación con Él. ¿Sí? No sé qué va a pasar, no sé qué es. ¿Te vas a sentir triste? Sí, te vas a sentir triste. ¿Te vas a sentir desesperada? Sí, te vas a sentir desesperada. Yo no te puedo decir, ah, no es cierto, no vas a sentir nada. Sí, sí lo vamos a sentir. Hace unos meses, desde que empecé el proceso de lo del cáncer, todas ustedes fueron testigos de cuán preocupada estaba por una quimioterapia que me pudieran haber dado, que yo, ¿verdad? En mi vano entendimiento creí que no la iba yo a soportar y todo eso, pero había dentro, muy dentro de mí, gracias a Dios, esa paz. Yo no me dejaba de relacionar con el Señor. Ayúdame a entender, Señor, que aunque a mí me den esos tratamientos, cualquiera que me vengan, me quieran dar, Señor, que haya una paz, que yo pueda abrazar tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que, como vimos, que dice Juan, mi paz les doy. Ayer hablaba con una amiguita mía y le decía yo, es que sabes que Él ya nos dio la paz, su paz, pero nosotros no la abrazamos, no creamos que Dios está con la paz en la mano y como le hacemos, ¿verdad? Que luego jugábamos y que levantas a un niño, ¿no? Tú estás más alto que un niño y a ver, agárralo, a ver, alcánzalo, o que Dios está esperando, a ver, no, es que ahorita no necesita la paz, estoy esperando en qué momento le voy a dar mi paz que sobrepasa tu entendimiento. No, cariño, Él ya no las dio, ¿sí? Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo. Yo no tenía, yo tenía ustedes lo saben, yo tenía esa preocupación. Yo no quiero decir que tú no vas a tener la preocupación, pero abraza la paz que Dios te da. Sé intencional de ir a sus pies y decirle, ¿sabes qué, Señor? Estoy preocupada. Yo lloraba en las madrugadas, me levantaba y yo le decía, Señor, yo sé que tú eres soberano y que, mira, yo puedo creer y pensar que no voy a soportar las quimios, pero yo sé que tú sabes, Señor, porque tú no eres un
Dios ingrato. Yo sé que tú no me vas a dar cargas que yo no pueda llevar. Ayúdame a vivir la paz que tú me has otorgado, Señor. Ayúdame a abrazarla. Y aquí estábamos, día a día. Y aquí estábamos, y aquí estamos. Y no quiere decir que no hay preocupaciones en nosotras, que no, claro que las va a haber, cariño, estamos de este lado de la eternidad, pero debemos de esforzarnos por abrazar su paz, ¿sí? Y debemos de saber que Él nos las ha otorgado en cualquier momento, en cualquier tormenta. Tú has visto cómo llueve fuertemente y a veces sopla fuertemente el viento. Te has levantado y has visto las botadas. Verás una que otra, porque sí, sí las vas a ver, pero no ves todas las aves botadas en la calle. Y si Él cuida de las aves, Él también va a cuidar de nosotras, porque Él es fiel. Él es el único en el cual nosotras nos podemos refugiar, ¿sí? Y yo le decía a mi amiga, es que nos falta mirar eso, no creas que Él les dice, voy a esperar a ver hasta qué momento. Él ya no las dio. ¿Quién me tiene Filipenses 4 versos 6 y 7? Dios les bendiga, hermanitas. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gracias, Susi. Ahí está. Pero nos estamos afanando y desagradecidos. Señor, miren, empezó a ver la hermana Martita, que luego entra. Luz, yo te llevo a Chihuahua. Yo pensando que si me daban tratamiento, Señor, yo cada vez que voy es un dinero que yo debo de gastar, Señor, cada vez que esto, Señor, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Hasta que dije, y luego, por mucho que yo me afane, por mucho que yo piense, voy a cambiar lo que tú tienes preparado, claro que no. Entonces, mira, sin más ni menos, se ofrecieron, no, hermana, cualquier cosa, nosotros la vamos a llevar, cualquier cosa acá está mi casa, que así. No pasó, gracias a Dios, ¿verdad? Como decía Job, porque lo que yo temía me ha venido, ¿sí? Para que conociera quién era el Dios al cual él decía adorar. Y muchas veces así estamos. Y hasta que no estamos en ese momento, entonces sí, ¿quieres conocer a Dios? Ándate, ven, conócelo. Nos conviene confiar en Él y ser agradecidos con Él. Él mismo dice, ¿para qué te afanas si no vas a ni a crecer un codo más? No vas a volver un cabello negro si ya salió blanco, no puedes. Lo tiñarás, lo tiñes, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se tiñen el cabello que porque ya le salieron las canas? Una gastadera de dinero que se cargan cada mes, cada 15, 20 días, porque no van a poder cambiar el cabello, ¿sí? No podemos hacer nada, nada más eso, nos desgastamos. Entonces no estemos afanosos. No quiere decir que no nos vamos a preocupar, claro que sí, o no vamos a sentir, claro que sí, yo soy testigo de ello, pero que nos esforcemos por abrazar lo que Él ya nos ha dado, aún en medio de las tormentas. ¿Qué implica ser llamado un hijo de Dios? Ios es una palabra en griego que significa hijo, pero que hace énfasis en el carácter, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Hablamos de aquellos de los que adoptan hijos. A mí me impresiona mucho, tengo una amiga que adoptó su niño, parece hijo de ella, porque este niño la ve cómo actúa, él actúa, ha desarrollado un carácter como el de ella. Bueno, a eso se refiere esto. En la conducta del hijo que procura la paz, porque está exhibiendo una conducta, un carácter parecido al de Cristo, quien procuró la paz. Pero si yo no la estoy abrazando, si yo no estoy disfrutando de lo que Él me ha dado, si yo estoy afanosa, ¿cómo voy a ir y a decirle a otra persona? Recordemos cómo decía Pablo, miren, ustedes han sido consolados para consolar. No han sido consolados para que yo me duerma mi buena siesta y me olvide de todos los que están allá afuera. No, ha sido para consolar. Si tú has abrazado, ¿verdad? La paz que Cristo te ha dado, se ha renovado tu interior. Si está haciendo en ti esa transformación al carácter de Cristo, tú tienes que actuar como Cristo para ser llamada hija de Dios, ¿sí? En el hebreo para esta palabra, hijo se usa como un adjetivo. Por ejemplo, Bernabé, hijo de consolación. ¿Se acuerdan? Se hace un nombre del adjetivo y se le llama así. Esto es ahora que nosotros somos llamados hijos de Dios. Gaby, hija de Dios. Román, hija de Dios.
Patti, hija de Dios. Angélica, hija de Dios. Marisela, hija de Dios. Cristi, hija de Dios. Claudia, hija de Dios. Eso es lo que se refiere. Susi, hija de Dios. Angie, hija de Dios. Cada una de nosotras. Rosy, hija de Dios. A eso se refiere. Gloria, hija de Dios. Esa es la palabra, ¿sí? Cuando dicen, es Gaby, hija de fulano de tal. Oye, qué hermoso, es Gaby, hija de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Dios, porque estamos llamadas a eso, a dar, a ser pacificadores, no pacificadores de que el pleito que se tiene mi hermano con mi hermana, no, sino que sí, sí es exterior, pero sí de enseñarles a que se reconcilien con su Creador. Y entonces, ese pleito que tiene mi hermano y mi hermana, van a ver que va a ser diferente. Dios dice que aquellos que procuran la paz deben mostrar una conducta que me refleja y serán llamados hijos de Dios. Nosotras ya hemos sido regeneradas, somos hijas de Dios, pero ahora debemos mostrar su carácter al procurar la paz. Así que de eso se trata esta bienaventuranza, que nosotras podamos ser llamadas hijas de Dios. Nos vemos mañana con la siguiente bienaventuranza. Gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios. Oramos para que Dios ponga en nosotras el querer como el hacer y pongamos por obra todo lo aprendido para ser mujeres convertidas por su palabra, llamadas hijas de Dios.